Hola, soy Nina Ferrer Araujo, directora de la editorial Bonaventuriana en Cartagena. Seré tu anfitriona en este viaje por el cuento detrás del cuento, una recopilación de las historias vividas por las y los autores de las grandes narraciones de la literatura mundial. Acompáñanos en este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. Déjanos comentarios con los cuentos que a ti te interesan. Episodio 3. La criatura de Mary Shelley. Estamos en octubre, el mes de las historias que hieran los huesos y enfrían la sangre, de las narrativas retorcidas que sacan a flote nuestros temores, nos quitan el sueño o nos causan profundas pesadillas. Por eso, quiero aprovechar para hacer homenaje a la criatura, ese ser mítico fruto de la imaginación de la joven Mary Shelley que inaugura el terror y la ciencia ficción moderna. Mary fue la hija afortunada o desafortunada, según se mire, de dos genios. Su padre, el reconocido William Godwin, uno de los precursores del anarquismo, pero también autor y editor de cuentos infantiles y de novelas, dueño de una pequeña editorial y librería en la que se llevaban a cabo numerosas tertulias con participación de afamados académicos, no solo de Londres, sino en general de Europa. Su madre, la filósofa y escritora feminista Mary Wollstonecraft, autora del reconocido texto Vindicación de los Derechos de las Mujeres, quien murió a la edad de 38 años, tan solo 11 días después del nacimiento de Mary. A partir de ahí creo que la muerte sería una presencia que la acompañaría hasta alcanzarla el 1 de febrero de 1851, cuando murió presuntamente de un tumor cerebral. Tras su nacimiento, el 30 de agosto de 1797, Mary tuvo que vivir una temprana y absoluta orfandad, ocasionada por la fiebre puerperal que se llevó a su madre y por la tristeza que siempre acompañaría a su padre, quien no podía sino relacionar la vida de Mary con la muerte de su esposa. Mary fue una niña de singular carácter, quien se describe a sí misma como solitaria y con una imaginación desbordada. Una niñez acompañada de animales y de libros. Ella misma perdió la cuenta de la cantidad de pájaros que rescató. Era una voraz lectora, admiradora de su madre. Fue con el fantasma de ella con quien aprendió a leer. Según la leyenda, pasando su dedo por la inscripción de la lápida de su mamá, comprendió y aprendió los caracteres de su propio nombre. También fue una atenta escucha. Asidua a las tertulias de su padre, estuvo al tanto siempre de los avances de la química y en especial a los desarrollos de la electricidad. En su juventud leyó obras como Elementos de la filosofía química y Los efectos químicos de la electricidad, de Davy, así como Zoonomía, las leyes de la vida orgánica, de Erasmus Darwin, el abuelo de Charles. También estuvo atenta a los experimentos de conducción de la electricidad de Benjamin Franklin, a quien, como dato curioso, Immanuel Kant había llamado el nuevo Prometeo. Precisamente esos experimentos de Franklin inspiraron a Luigi Galvani a mover las pequeñas ancas de una rana con una descarga eléctrica para fundamentar su teoría o su hipótesis, mejor, según la cual los nervios eran conductores de energía, asunto que sería refutado por Alessandro Volta, quien insistiría en que solo los metales tenían poder de conducción de energía eléctrica. Esta disputa estuvo presente en las tertulias de William Godwin y en la vida temprana de Mary Shelley, siempre atenta y vigilante. A sus 17 años, en esas tertulias, Mary conoció a quien sería el amor de su vida, Percy Shelley, un poeta profundamente comprometido con las ideas libertarias del señor Godwin, en especial aquellas relacionadas con el amor libre, justificando así que, aunque casado con Harriet, empezó a pretender a Mary en una serie de improvisadas visitas que tenían lugar en el cementerio de la capilla de San Pancracio, el lugar donde Mary aprendió a leer, es decir, en la tumba de Mary Wollstonecraft. Así, con su madre como testigo, el 26 de julio de 1814, Percy Shelley le declara su amor, y un mes más tarde, tras la oposición de su padre, quien creía en las ideas de amor libre mientras esto no mancillara el honor de su familia, huye con Claire, la hija de la madrastra de Mary, y empiezan una vida de casi nómadas que los llevaría a la villa de Odati ese frío verano de 1816,
en el que Mary Shelley escribió su más reconocida obra, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero antes de que naciera la criatura, la muerte había alcanzado otra vez la vida de Mary, 3 veces. Moriría su hija primogénita un 6 de marzo de 1815, antes de ser bautizada y antes de cumplir si acaso un mes de nacida. Esta muerte sin duda tuvo un impacto en la vida de la escritora, quien a partir de este momento la veía como si estuviera viva en sus sueños. Moriría su hermana, Fanny Inlay, hija prematrimonial de su madre con el comerciante George Inlay, quien se suicidó ingiriendo laudano. Más tarde, el suicidio por ahogamiento de Harriet, la primera esposa de Shelley, teniendo la pareja que vivir con la culpa y el reproche social que afianzaría su nomadismo. Su segundo hijo nacería el 26 de enero de 1816, llenando de optimismo a la familia Shelley en un triste año que la historia recuerda como el año sin verano, en el que el hemisferio norte fue azotado por un invierno volcánico tras la erupción del volcán Tambora. Después de la primavera de ese año, hacia junio, se desplazaron Percy, Mary, Claire y el pequeño William desde Francia a Suiza, agobiados por las deudas contraídas por su desorden de vida y por la manutención de William Godwin, que no los quería pero sí quería que lo mantuvieran, así como por el ostracismo social al que se les condenaba por su extraña relación amorosa. Al llegar a Ginebra, se hospedaron en una pequeña estancia cerca de la villa de Odati, lugar en el que residía por ese momento el famoso y millonario poeta del romanticismo Lord Byron, con su fiel pero envidioso amigo, el médico Polidori. La idea de viajar hasta estas tierras no fue de los Shelley, sino de Claire, quien había mantenido una relación amorosa con el poeta y ahora estaba en embarazo. Los días pasaban para los Shelley entre paseos de su estancia a la de Lord Byron, compartiendo con otros escritores y famosos de la escena cultural de la época. Entonces, la noche del 17 de junio, una lluvia incesante y menuda impidió los acostumbrados paseos y el extraño quinteto, acompañados de la condesa Potoca y de Matthew Gregory, tuvieron que permanecer en casa, aprovechando el tiempo para la lectura de espeluznantes historias del folclore alemán. Fue entonces cuando Lord Byron, con su acostumbrado tono despectivo, retó a sus amigos a crear una historia de fantasmas tan espeluznante como aquella que habían leído. Percy, Polidori y Mary aceptaron el desafío. Yo también me dediqué a pensar una historia que rivalizase con aquellas que nos habían animado a abordar dicha empresa, una historia que hablase de los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase un horror estremecedor, una historia que hiciese mirar en torno suyo al lector amedrentado, le helase la sangre y le acelerase los latidos del corazón. Si no lograba estas cosas, mi historia de fantasma sería indigna de tal nombre. A pesar de su intención, pasaron los días y Mary no lograba pensar una historia que valiese todo lo que ella quería que valiera. A su mente, otrora llena de imaginación, no llegaba la mínima inspiración que justificara la profanación de un papel en blanco. No había logrado pensar una historia de fantasmas. La chica que llevaba 19 años bailando con la muerte, la que había aprendido a leer y se había enamorado en la tumba de su madre, la que a los 18 años había perdido una hija presa de convulsiones. No encontraba un horror suficiente que le hiciera temer tanto como para escribirlo. Una noche, las conversaciones entre Lord Byron, Shelley y Polidoro giraron en torno a los experimentos de Erasmo Darwin, pero no sobre lo que en realidad hacía, sino de lo que se decía que él hacía, quien supuestamente había dado vida a un fideo metido en una caja de cristal. También hablaban sobre la posibilidad de dar vida a un cadáver a través de la electricidad, tal como los experimentos del galvanismo habían insinuado. Aunque Mary no hablaba, seguía su costumbre desde niña de escuchar atentamente y con estas palabras en la cabeza se fue a dormir. Sin embargo, no pudo hacerlo y su imaginación tomó la rienda. Pudo ver al doctor Víctor, el estudiante pálido y asustado que contemplaba su obra, su criatura, un ser gigante y repulsivo creado con los restos de hombres muertos que por un ingenio de la razón ahora estaba vivo. Vio cómo, abrigando la esperanza de que fuera un sueño,
Víctor Frankenstein se va a dormir, pero tras un lapso, la angustia de sentirse observado le hace abrir los ojos para encontrarse de frente con los amarillentos, pensativos y terribles ojos de su criatura. Entonces Mary abre sus ojos. Esa terrible visión la recorre. La visión de los monstruos producto de la razón la atemoriza más que cualquier idea sobrenatural de un fantasma. Se estremece, tiene escalofríos y trata de pensar en otra cosa. La habitación oscura y las ventanas cerradas por las que alcanza a filtrarse la pálida luz de la luna dibujan sombras del espanto al que Mary hoy ya no puede olvidar. Entonces lo sabe. Aquello que la ha asustado de esa terrible forma será su historia, la que esté a la altura de las leyendas del folclore alemán. En principio, Mary pensó escribir un cuento corto, pero impulsada por Percy comprendió la potencia del relato y la posibilidad de convertirse en una novela, porque recogía los temores de la época, la modernidad y el culto a la razón, el cuestionamiento de los rasgos sobrenaturales del hombre y su materialización, los grandes sacrificios que se hacían en nombre de la ciencia. Planteaba fuertes debates morales que la autora supo recoger con una maravillosa prosa y un ambiente gótico. Al principio pensé escribir unas pocas páginas, un cuento corto, pero Shirley me insistió en que desarrollase más la idea. Ciertamente no debo a mi esposo la sugerencia de una sola idea, ni siquiera de un sentimiento. Sin embargo, de no ser por su estímulo, jamás se habría recibido la forma en que salió a la luz. De esta aclaración debo aceptar el prefacio, que yo recuerde lo escribió enteramente él. Quiero resaltar de las palabras de Mary dos cosas. Primero, la desmitificación de su obra. Frankenstein, o el moderno Prometeo, no fue escrito en ese invernal verano ni en esos días de junio en el que tuvieron que permanecer encerrados por la lluvia. La idea surgió ahí, del reto intelectual que tuvo lugar en la villa de Odati. Pero pasaron meses mientras lo terminaba de escribir. De hecho, su primera publicación sale a la luz el 1 de enero de 1818. Segundo, la necesidad de aclarar que Percy no le había brindado ninguna idea. Esta circunstancia la quiero analizar desde el punto de vista histórico. En tanto, la primera escritura, la de 1817, que se publica en enero del año siguiente, fue prologada por Percy Shelley, pero no había sido firmada por la autora, pues se entendió que el prologuista era el autor. Posteriormente, estando en Marlow, Inglaterra, la escritura original fue revisada con la colaboración de Percy, de modo que a 1818 se entendió erradamente que Frankenstein era un texto escrito a dos manos. Por esta razón, las palabras de Mary en la edición de 1831, que es la que se distribuye en la actualidad mayormente, incluyen la aclaración de su autoría, en tanto si bien su compañero participó de la revisión del texto, la idea, el argumento, los personajes, los ambientes, el tiempo, los diálogos y, en conclusión, la obra nacieron de la prodigiosa mente de esta chica de 19 años. Pero con Mary Shelley parece que sucedió lo que describe Joanna Ross en su libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Una negación de la obra, por ejemplo, al decir que ella no era su autora porque una joven de 19 años no podía escribir algo tan aterrador, tan polémico, o expresar que tampoco se le pudo ocurrir a ella sola. Incluso cuando se les reconoce la autoría, existe una tendencia a darle demasiado crédito a Percy o a Byron. No es raro leer en algunas reseñas que de no ser por el atrevido reto del extraño poeta, Frankenstein no existiría. Todavía es posible incluso leer reseñas en las que se sigue considerando a Percy como su autor, solo que por la particularidad de la escritura, que es en forma de cartas, epistolar, prefirió dejar la obra como si fuera Mary, porque no estaba muy seguro del futuro que esto tendría. En otras ocasiones se incurre en lo que sería una mala categorización, siguiendo a Joanna Ross. Se disputa el carácter de Frankenstein como novela de fantasía moderna o de ciencia ficción, ubicándola mejor como una novela epistolar o del romanticismo. ¿Y para qué? Pues para negarle a Mary Shelley el carácter de pionera de una o de varias categorías literarias.
Bueno, me iba desviando. Volviendo a nuestra historia, antes de que Mary Shelley realizara la versión de Frankenstein, la que más conocemos, la de 1831, tuvo que afrontar al menos dos grandes desgracias. Primero, la muerte de su hijo William, de tan solo 3 años, y en 1822, la muerte de Percy Shelley, quien falleció en un naufragio en las costas de Livorno, en Italia. Solo le quedaría entonces su hijo Percy, el menor y el único que le sobreviviere, y el corazón de su compañero, que guardó, rescatándolo del fuego como un relicario embalsamado con las hojas que contuviesen los versos del amado. En 1823, la criatura de Mary Shelley sufrió la más trascendental transformación y no por sus manos. El monstruo original fue un ser feo, pero producto de partes de cuerpos que en vida fueron hermosos, con una inteligencia bastante similar a la de su creador. Un particular monstruo que no solo pensaba, sino que también filosofaba. Sin embargo, en la obra de teatro de Richard Breesley en Londres, se convertiría en un ser torpe con escaso lenguaje al que Víctor le daba vida en una oscura noche de tormenta. Mary fue espectadora de una escena de sombras en la que, tras un estremecedor golpe de rayos, se levanta el tembloroso monstruo avivado por los gritos del doctor Frankenstein. ¡Está vivo! ¡Está vivo! Se transformó la criatura y se transformó al creador. A la par que el monstruo fue un ser bruto, torpe y sin lenguaje, en las diversas obras de teatro que para la época adaptaron el libro, se enloqueció a Víctor, convirtiendo entonces el particular libro de Mary Shelley en una historia más de terror gótico, protagonizada por un científico loco y un monstruo bastante tonto. Sin lugar a dudas, esa es la versión que permanece en el imaginario hasta nuestros días, en especial porque fue la que se adaptó al cine por primera vez en 1931, sí, justo 100 años después de la última versión del libro, bajo el título El Doctor Frankenstein, dirigida por el británico James Whale, en la que un entonces desconocido, Boris Karloff, encarna al monstruo casi tierno, verde, de tornillos en el cuello, que paradójicamente inspiraría más tarde al personaje televisivo cómico Herman Munster. Los Munster. El director conservó su elenco para una segunda parte que retoma el deseo de la criatura de tener una compañera y sentirse amado, bajo el título La novia de Frankenstein, que asume la segunda parte de la historia original de Mary Shelley. Se trata de una simplificación, aunque magistral, pero simplificación al fin y al cabo, mucho más fiel a la representación teatral de Richard Breesley que a la complejidad del moderno Prometeo. La dificultad de sus personajes, la profundidad de los diálogos, el cuestionamiento moral, si acaso, son insinuados. A este momento he contado ya 3 nacimientos del monstruo, el primero en Villa Diodati, el segundo cuando en 1831 se les pide a Mary Shelley trabajar en una nueva versión, aprovechando los ecos de diferentes montajes en escena, y un tercer nacimiento en 1931 de la mano del cine. La criatura de Frankenstein no solo se convirtió en el arquetipo del monstruo de la literatura victoriana, sino en el del cine del siglo XX. Me urge entonces una pregunta. ¿Por qué más de 200 años después Frankenstein sigue tan vigente? Frankenstein, el original, es una obra profundamente filosófica en la que el argumento central no es de ninguna forma la satanización de la ciencia, sino por el contrario, un análisis moral sobre los efectos de esta como inevitable. Es decir, la ciencia existe porque debe hacerlo, pero si sus fines son egoístas, lastimeros e inmorales, las consecuencias asimismo lo serán. En Frankenstein o el moderno Prometeo, la autora retoma el mito en el que el titán Prometeo roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Usa la metáfora no para juzgar el robo del fuego porque es inevitable y necesario, sino para cuestionar la responsabilidad de Prometeo por aquello que los hombres hagan con el fuego. Además del encadenamiento del titán, el robo del fuego trae nefastas consecuencias para la humanidad. Cuando Zeus, en venganza, crea a Pandora para que engañe a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo, y abra la vasija que encierra todos los males. Las tristezas, las enfermedades, la avaricia, la pobreza se escaparon y llenaron la humanidad de desdicha.
Este es el centro del asunto, lo que mantiene la obra de Mary Shelley presente 2 siglos después. Su crítica moral a la ciencia puede actualizarse y reactualizarse a múltiples situaciones contemporáneas, desde la creación de la bomba atómica, a partir de los estudios de la física y energía de los átomos, hasta la manipulación de la voluntad de los electores a través de la ciencia de datos que ocasionó el escándalo de Cambridge Analytica. Esta es la diferencia entre una historia cualquiera y aquella que, como Frankenstein, se mantienen por siglos. El poder de un argumento flexible que logra adaptarse y sobreponerse al tiempo, aunque lo científico de su proyección ficcional haya sido superado por las realidades actuales. El argumento moral que subyace, el dedo en la llaga que perdura, le devuelve la vitalidad al mito. Está vivo, está vivo. Recuerda, soy Nina Ferrer Araujo de la editorial Bonaventuriana en Cartagena de Indias y este fue el cuento detrás del cuento, episodio 3. Agradeciendo a la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones de la Universidad de San Buenaventura Cartagena por el diseño de nuestra imagen y carátula, a Kevin Ruiz Bocio, como siempre, por la edición del episodio, y esta vez a María Fernanda García Luna por haber traído la voz de Mary Shelley a nosotros, ambos miembros del Club de Lectura Catarsis Literaria. No olvides suscribirte y además déjanos tus comentarios con aquellos cuentos que quieres que también comentemos. Muchísimas gracias.